En 1989, un mes después de tomar posesión, Carlos Salinas de Gortari ordenó el arresto de Joaquín Hernández Galicia, el líder sindical petrolero más poderoso del país. A ese gran evento mediático le llamaron extraoficialmente el Quinazo. La quina fue amnistiado 8 años después. Desde entonces, el patrón se ha repetido con regularidad casi matemática. Un nuevo gobierno llega y meses después, una figura de poder del pasado cae en un operativo vistoso, mediático, espectacular, entre acusaciones de corrupción y rumores de venganza política. La semana pasada, apenas el 17 de julio, la Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Rufo Abel, exgobernador panista, señalado por operar una red de huachicol de gran escala. La FGR busca entre 20 y 40 años de prisión. El caso ha polarizado la discusión sobre el uso de la justicia y ha alimentado el debate entre combate a la corrupción y acusaciones de justicia selectiva. Así que la pregunta no es si el caso tiene fundamento, sino por qué este tipo de detenciones siempre parecen ocurrir en el mismo momento del ciclo político. Te comparto 3 ideas para leer y entender mejor todo esto. El paralelismo histórico lo trae la propia coyuntura. México tiene, en su historia reciente, al menos 6 casos de figuras de poder detenidas bajo circunstancias con un patrón temporal casi idéntico. Compararlos no es buscar coincidencias forzadas, sino es reconocer una estructura que se repite con nombres distintos. Michel Foucault, en su libro Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión, explicaba que el castigo público nunca fue solo sobre la persona castigada ni para ejercer la justicia. El castigo público es, sobre todo, una demostración. El soberano, el poder recién instalado, usa el cuerpo de alguien para mostrarle a toda la sociedad quién manda ahora. Y un arresto espectacular con cámaras y cargos severos anunciados públicamente cumple esa función incluso antes de que exista una sentencia. Finalmente ocupamos a Vilfredo Pareto, sociólogo y economista italiano, que describió algo que llamó la circulación de las élites. Cada nuevo grupo en el poder necesita, para consolidarse, desplazar simbólicamente a representantes visibles del grupo anterior. No importa el sistema político ni la ideología, el mecanismo de renovación del poder tiende a repetirse. Empecemos por los precedentes, porque son la base de todo lo demás. Joaquín Hernández Galicia, la quina, líder del sindicato petrolero, fue arrestado un mes después de que Salinas tomara posesión. Se había opuesto abiertamente a la privatización que Salinas impulsaba y había apoyado en secreto al candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas. El cargo oficial fue homicidio y contrabando. El trasfondo, documentado ampliamente, fue el sometimiento del sindicalismo rebelde justo cuando Salinas más necesitaba legitimidad tras una elección profundamente cuestionada. Bajo Foucault, este es el caso más puro de espectáculo del castigo. Un arresto aparatoso, violento, filmado y diseñado para ser visto. Elba Ester Gordillo, lideresa del sindicato de maestros, cayó a 3 meses de iniciado el sexenio de Peña Nieto. Se oponía a la reforma educativa y amenazaba con movilizaciones nacionales. Su detención descabezó esa resistencia y facilitó la reforma. 5 años después fue absuelta por falta de pruebas sólidas. Bajo el lente de Pareto, este es un ejemplo casi de manual. La nueva élite necesitaba remover a una figura de poder de la élite anterior para poder gobernar sin oposición sindical organizada. Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, cayó al inicio del sexenio de Zedillo, acusado de homicidio y enriquecimiento ilícito. Fue una ruptura histórica, el nuevo gobierno demostrando, de la forma más dramática posible, distancia del anterior. Raúl Salinas estuvo preso 1 década para finalmente ser absuelto de todos los cargos. Y el caso más reciente y más parecido en estructura al de Rufo, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, capturado al inicio del mandato de su sucesor y rival directo en Nuevo León, acusado de delitos electorales, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades. La oposición lo calificó de maniobra de distracción mediática. Al final, el Bronco obtuvo prisión domiciliaria y en 2022 fue absuelto.
Y hay al menos otros 2 casos más que son muy similares. El de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, que actualmente se encuentra cumpliendo su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria en Chetumal, y el caso de Rosario Robles Berlanga. 6 casos, 4 partidos o facciones distintas en el poder y un patrón idéntico. Detención espectacular en los primeros meses de un nuevo gobierno, contra una figura con un conflicto político previo, con un desenlace judicial que, en 3 de los 4 casos, terminó en absolución o amnistía años después, cuando la atención pública ya se había movido a otro lugar. Pero el caso de Rufo Appel tiene un elemento adicional que ninguno de los anteriores tenía. Ocurre en medio de señalamientos desde Estados Unidos sobre vínculos entre actores políticos mexicanos, principalmente de Morena, y el crimen organizado. Bajo el lente de Foucault, esto añade una audiencia más al espectáculo del castigo. Ya no es solo un mensaje hacia adentro, hacia la sociedad mexicana, sino también, posiblemente, hacia Washington, en un momento donde esa relación bilateral ya está bajo tensión. Esto no significa que el caso contra Rufo sea infundado. La Fiscalía presentó una acusación formal y el proceso judicial sigue su curso. Lo que el patrón histórico sí nos permite hacer es una pregunta legítima. ¿Estamos viendo un caso de justicia que simplemente coincide en tiempo con el inicio de un ciclo político? ¿O estamos viendo, una vez más, el mismo mecanismo de siempre? No vamos a predecir si Rufo Appel es culpable o inocente. Eso no nos corresponde a nosotros, y los datos para saberlo con certeza no están sobre la mesa todavía. Lo que sí podemos hacer es mostrarte lo que dice el patrón histórico. De los 6 casos comparables documentados aquí, solo uno, el de Mario Villanueva, terminó con una condena firme sostenida en el tiempo. 2 fueron absueltos completamente. 1 fue amnistiado y 1 logró llevar su proceso en libertad hasta prácticamente diluirse mediáticamente. Si el patrón histórico se repite con Rufo Appel, la probabilidad más alta, estadísticamente hablando dentro de esta muestra, no apunta hacia una condena firme de 20 a 40 años. Apunta hacia un proceso largo, mediáticamente intenso al inicio y con un desenlace judicial mucho más débil del que el anuncio original prometía. Aclaro que esto no es una predicción legal, sino lo que el patrón sugiere si el patrón se sostiene. No vamos a decirte si esto es justicia o una venganza política o una advertencia. Probablemente, como en los 6 casos anteriores, sea imposible separar completamente una cosa de la otra. La pregunta que Radio Ocelote pone sobre la mesa es esta. Si la maquinaria de justicia solo parece activarse con esta fuerza cuando además sirve a los intereses del poder en turno, ¿seguimos hablando de impartición de justicia o de una facción que usa las leyes como arma contra la facción anterior? Caso en seguimiento. Patrón histórico. Activo.